Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en el día de hoy. Esta es una lectura intuitiva entre tú y yo y tus guías espirituales. Quiero que te concentres en tus dificultades, problemas y preguntas que tengas en este momento, ya sea de economía, ya estés soltero o estés en una relación. Bueno, quiero invitarte a que llegues hasta el final de la lectura, porque en cada lectura puedes encontrar palabras de poder para la situación que estés enfrentando hasta ahora. Quiero comenzar la lectura del día de hoy agradeciendo por todo lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Tauro. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen que los finales son totalmente inevitables, que no te aferres a esa situación, personas, situaciones, cosas o lugares que ya debes soltar. Se están produciendo importantes cambios espirituales en tu vida y esta es tu oportunidad de elevarte. Te dicen wow y super wow. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, avanzo y me elevo, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Primero vamos a comenzar por la economía, después solteros y después parejitas. ¿Listo? Vamos a comenzar con nuestra economía. Quiero que pienses en esa situación. Ya sabes que aquí también podría caber lo que es cuestión de trabajo y también de estudio. En esta situación, si quieres algún consejo, una orientación, ya mismo tus guías espirituales te los van a dar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a esa situación, me están diciendo las cartas que tú eres una persona que está siendo muy manipulado, muy manipulada con cosas que te dicen. Esta es una situación bastante perjudicial para ti y te pueden estar quedando, haciendo dejar solo, listo, con esta situación. Pero con lo que no cuentan esas personas es que esto, en lugar de perjudicarte, te va a beneficiar, listo. Vas a comenzar a tener buenos resultados, vas a superar esos problemas y dificultades que tú tienes ahora. En un futuro más bien cercano van a haber discusiones, eso se va a convertir como en una batalla campal. No permitas que te saquen de casillas, eso no te va a convenir absolutamente para nada. Si se atraviesa alguna cuestión legal en este asunto, en esta contrariedad, bueno, es momento de que tú llegaras a algún acuerdo antes de llegar a juzgados, a abogados, a toda esa situación. Vas a tener que cortar con personas, situaciones, costumbres, cosas, inclusive lugares para poder avanzar, pero es absolutamente necesario. Recuerda que el mundo te espera, que no solamente existe ese lugar ni de trabajo, ni de estudio, ni de inversiones. No, hay un mundo gigante alrededor esperándote. Recuerda que se están eliminando obstáculos de tu camino y que el apoyo espiritual y las conexiones espirituales están en aumento en tu vida en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, entonces lo que esté saliendo de tu vida es porque tiene que salir para que llegues a esa estancia, a ese momento tan bonito que te viene para ti. Y hay personas, lugares, actitudes, cosas, situaciones que no van a encajar con esa nueva realidad maravillosa que viene para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo permito que la divinidad trabaje en mi vida, lucho, avanzo y sano, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. ¿Tienes algún problema, mi querido, mi querida? Bueno, piensa en él en este instante, porque tus guías espirituales ya mismo te están diciendo mayor prudencia, mi querido amigo y amiga. Tú tienes todas las de ganar en esta situación que estás presentando en este momento. Ya estás cansado, cansada de esa situación. Bueno, sí, ya es tiempo de que lo soluciones y viene la claridad mental para ti para resolver todas estas situaciones. No te me achicopales, no te me entristezcas tanto, mi querido amigo y amiga. En un futuro más bien cercano, hay una persona que te va a querer traicionar. Signo Sagitario, Leo o Aries. Es una persona que se muestra de una manera pero que es bastante hipócrita contigo. Aleja a esa persona tóxica de tu vida. Comienza a dar pasos para el triunfo tuyo en todos los aspectos de tu vida. Va a ser poco a poco, pero definitivamente sí se va a dar, porque tú eres una persona llamada a renacer, llamada a tener cosas nuevas, totalmente diferentes en tu vida. ¿Listo?
hay demasiado, o sea, es momento como que te recojas un poquitico para ti mismo. Tanta vida social no te está beneficiando en este momento. Comparte tus dones con gracia y recuerda que hay olas de inspiración y de amor que están llegando hacia ti. Pensamientos positivos, pensamientos bonitos, ideas maravillosas que llegan a tu vida, tenlas muy muy en cuenta porque son de parte de tus guías espirituales. Y recuerda que no tienes que buscar la aprobación de absolutamente nadie, solamente de ti mismo, de ti misma. Cuando tú te apruebas, cuando tú te amas, te aceptas tal y como eres, sigues mejorando, sigues avanzando en tu vida, el entorno también comienza a cambiar. ¿Listo? No atraemos lo que deseamos, atraemos aquello en lo que nosotros estemos vibrando. Entonces la pregunta es, ¿en qué estás vibrando tú en este preciso momento? ¿En amor, en prosperidad, en salud, en éxito o en temor? Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo aumento mi vibración, aumento mi amor, mi confianza y avanzo y triunfo. O escribe: hecho está. Ahora vamos con nuestra lectura para las parejitas. No importa si estás en contacto cero, y esta también podría ser una lectura en espejo. Piensa en tu persona especial, nómbrala en voz alta, en voz baja, como tú quieras, como a ti se te atraviesa en este preciso momento y en ese problema, dificultad que tú estás teniendo ahora mismo con tu persona especial. Me dicen las cartas que es una persona bastante egoísta y bastante superficial con la cual tú te has involucrado. Tú ya te cansaste de este problema, tú ya te cansaste de toda esta situación. Has sido una persona muy equilibrada, has sido una persona muy muy generosa con este personaje, pero mira, te pagó de la peor manera, o inclusive te ha hecho perder dinero, o tú tienes dinero involucrado con esta persona. Cuida mucho tus recursos económicos porque esta persona va a querer sacar la mejor tajada de toda esta situación. En un futuro más bien cercano, mira, si tú ya no encontraste a esta persona literal en la cama con esa otra persona que te está engañando, va a suceder. ¿Listo? Va a suceder esa situación muy posiblemente. Y si no se da así literalmente, bueno, te va a llegar a alguien, la noticia de alguien o un video, algo, el que tú vas a ver. Esto te va a generar a ti una depresión tan grande. Y claro, es lógico, porque es la persona que tú amas, con la que tenías sueños y proyectos. Pero cuídate de esa depresión. Bueno, cuídate de esa depresión porque podría estarte llevando a unos límites bastante perjudiciales para ti en todos los aspectos de tu vida. Podrías tener un desequilibrio en tu cuestión emocional, uno sube y baja, pero yo te digo que si tú comienzas ya mismo a trabajar en esa situación, puede ser la situación puede estar mejor para ti con respecto a eso, ya a sanar más rápido tu corazón, a poder confiar nuevamente en ti, en la vida y nuevamente en el amor, pero tienes que trabajar en ti, en esa situación. A esta persona déjala de lado, mejor déjala, la ruptura es inminente en esta relación, no hay marcha atrás para esta situación. Y mira, tú sientes por dentro lo que debes hacer, tú sabes lo que debes hacer en esta situación, que es alejarte de esa persona. No permitas que los sentimientos por esta persona te jueguen una mala pasada. Tú vas a hallar todo lo que has perdido, la tranquilidad, la paz, la confianza en ti mismo, en ti misma, realmente tú la vas a hallar. Piensa lo que realmente tú quieres y deseas como en una pareja. No es lo que tienes ahora con esta persona, definitivamente no. Recuerda que solamente el amor es real, los milagros ocurrirán naturalmente y que el Espíritu Santo te cubre ya mismo con su santo manto para darte el amor, para darte la aceptación que tú necesitas en este momento. Aléjate, desconéctate, relájate, toma nuevas fuerzas, ya para de buscar a esta persona, o no permitas que esta persona te busque, porque la verdad no va a cambiar. Es una persona que solamente piensa en sí mismo, en sí misma, en sus propios intereses. Y no, la verdad es que no te conviene. En este momento es momento de que pienses en ti, de lo que hagas, lo vayas a hacer por ti mismo, por ti misma, y sin pensar en otras personas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sano, yo avanzo y yo me supero. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Tauro. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.